Hola, me presento, mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que son las cadenas y las redes alimenticias. Antes de comenzar con esta clase, me gustaría que por favor se pusieran cómodas y se pusieran cómodos, ya que en las clases de ciencias naturales todos y todas podemos ser científicos, pero para eso tenemos que conocer muchas información. Y para conocer la información tenemos que estar concentrados y concentradas, ¿sí? Acá yo les presento 3 imágenes fundamentales. La primera es estar en un lugar limpio y ordenado, ¿sí? Sea el comedor, sea el living, sea su habitación, el lugar que sea, que usted se sienta cómodo, se sienta cómoda, que no hayan elementos distractores, que si usted tiene un celular, por favor, apague el internet, bloquéelo, déjelo en silencio, déjelo fuera de su lugar de trabajo porque no lo vamos a necesitar en esta clase. Y a partir de eso pueda empezar a trabajar de una forma confiada, tranquila. Todo lo que usted está viendo en este video lo puede volver a ver, lo puede pausar. La idea es que disfrute la clase, ¿sí? Y, por ejemplo, el caracol que aparece aquí es la perseverancia, ¿sí? Todos los días enfocarse en lograr pequeñas metas chiquititas. Si todos los días usted se pone una meta distinta que sea capaz de lograr, entonces va a generar un hábito. Y cuando se genera un hábito, la cosa es más fácil, ¿sí? Es más fluida. Y también recuerde tener un pensamiento abierto, ¿sí? Tener la mente abierta a todas las posibilidades de cosas que podemos ver. De repente ver las cosas desde otro punto de vista también es muy importante. Sí, es muy importante y es muy útil para como poner en un plano todo lo que vamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, luego de que se han acomodado, de que están listas, de que están listos, de que fueron a buscar su cuaderno, sus lápices, su botellita con agua, si la desean, vamos a comenzar. Hemos estado trabajando en la unidad 1. Vimos lo que era la flora y fauna de las capas de la Tierra, vimos la erosión del suelo, como por ejemplo iba cambiando los tipos de suelo según las variables de luz, temperatura, agua, etc. Vimos lo que era la fotosíntesis y los componentes, ¿sí? Cómo las plantas producen su propio alimento y a su vez entregan glucosa y oxígeno. Y ahora vamos a hablar, a partir de la fotosíntesis, sobre las cadenas y las redes alimenticias. ¿Se acuerdan que yo les había preguntado en la clase anterior qué relación tenía la fotosíntesis con esto? Vamos a ver eso en esta clase. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es representar la transferencia de energía y materia que va desde una especie a otra, tanto en redes como en cadenas alimenticias. Para ello, lo que vamos a hacer durante la clase, vamos a ver estos 5 puntos. Vamos a ver la base de la materia y la energía, que ustedes lo conocen y lo saben muy bien. Vamos a hablar sobre las relaciones tróficas, es decir, las relaciones alimenticias que se dan entre las distintas especies. Vamos a hablar sobre las cadenas alimenticias y vamos a hablar sobre los niveles tróficos. Entonces, a partir de todo esto y el objetivo de la clase y el título de la clase, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es una cadena? Una cadena. Ya podemos usar como el collar, ¿sí? Pero tenemos un collar, ya supongamos, utilizamos ese mismo ejemplo de cadena. Una cadena que son como pequeños circunferencias que están unidas y entrelazadas unas con otras, ¿sí? Están entrelazadas unas con otras y generan un como movimiento, avance constante, etc. Ya. ¿Y qué es una red? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Pero si una cadena es lineal, la red no es lineal también. Ah, muy bien. No es lo mismo, ¿sí? Una cadena es una unión lineal entre un objeto y otro. En cambio, una red es una unión no solo lineal, sino que paralela, perpendicular, paralela, diagonal, ¿sí? Es la unión de distintos elementos en distintas direcciones.
Entonces, vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Cadenas, es decir, unión de algo que se pasa de un lugar a otro, es decir, de una especie a otra, que tiene que ver con el alimento, ¿sí? Con la energía, la materia, y lo mismo en red, ¿sí? En forma de distintas direcciones. Entonces, luego de esta pequeña introducción, vamos a comenzar con lo que es la base de la materia y la energía en los seres vivos. Vimos la clase anterior que hay organismos que producen su propio alimento, es decir, que son fotosintéticos. Estos organismos almacenan energía lumínica y la transforman en energía química, ¿sí? Y esta energía química se transforma en oxígeno, lo vimos, y la glucosa, que son almacenadas en las hojas y se liberan también al entorno. Entonces, tenemos las plantas. Las plantas generan energía, liberan materia y energía. ¿Qué pasaría en nuestro universo? Perdón, en nuestro universo terrenal. ¿Qué pasaría en nuestro planeta Tierra si el Sol dejase de existir? ¿Quiénes serían los primeros seres vivos involucrados? Muy bien. Las plantas serían el primer ser vivo involucrado y afectado si el Sol dejara de existir. Si no hay Sol, no hay energía lumínica. Si no hay energía lumínica, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, las plantas dejan de producir su alimento. Muy bien. ¿Y si las plantas no producen su alimento? Empiezan a desaparecer. ¿Y si no hay plantas? ¿Podríamos sobrevivir sin la existencia de las plantas? ¿Será posible? Interesante. Como pueden observar, las plantas son la base de toda la materia y energía, de todo el flujo de materia y energía en cualquier tipo de cadena o red alimenticia. Pero, ¿qué es una cadena alimenticia? Lo vamos a ver en un ratito más. Antes de eso, quiero que observen algo. En la imagen anterior teníamos especies de plantas características de la sabana, por ejemplo. Teníamos elefantes, gacelas, cebras. ¿Qué más pueden ver? Un león. ¿Ya? ¿Qué más? Pájaros, canguros. Algo así como un buey. Sí, es como algo así. ¿Qué más? El pasto o el tipo de suelo que tiene la vegetación del suelo. Muy bien. Bien, todos estos elementos que ustedes están mencionando, además de la luz, el aire, etc., son elementos de un ecosistema. Entonces, para entender lo que son las cadenas y las redes alimenticias, primero tenemos que entender lo que es un ecosistema, que también es considerado, es parte de lo que es la base de la materia y la energía de los seres vivos. Tenemos en un ecosistema dos componentes. Los componentes que son las plantas y tenemos los componentes que son los seres vivos. Dentro de los seres vivos hay ciertas clasificaciones. Entonces vamos a partir de la clasificación más pequeña, ¿sí? De la representación mínima a la representación máxima del ecosistema como tal. Para entender el ecosistema, primero hay que entender qué elementos lo componen lentamente. Entonces vamos a partir por un individuo. Un individuo es un ser vivo, ¿sí? Puede ser unicelular como bacterias o pluricelular como los animales o como nosotros. Los seres humanos somos pluricelulares porque tenemos muchas células que pertenecen a una misma especie. Pero, ¿qué es una especie? Una especie es un tipo de ser vivo que se puede relacionar con otro, ¿sí? Que son de la misma especie, es decir, comparten las mismas características y que entre ellos se pueden reproducir. Eso es una especie. Entonces, por ejemplo, está la especie humana, que son seres vivos que comparten características. Somos erguidos, caminamos en dos pies, tenemos manos, nos podemos reproducir entre nosotros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá está
el individuo que es un conejo, que pertenece a la especie de los conejos. Ya, tenemos este individuo. Este individuo comparte una población, ¿sí? Es parte de una población. Es decir, un conjunto de individuos de la misma especie que conviven, es decir, son un grupo que viven en el mismo tiempo y el mismo espacio, ¿sí? Por ejemplo, es una población que vive durante todo el año 2020 en el patio de mi casa. Una población de conejos. Tengo un individuo, es decir, un conejo, y el conjunto de los conejos que habitan en mi casa son una población. No tengo conejos en mi casa, es un ejemplo. Entonces, tenemos un individuo, un conjunto de ellos es una población, y un conjunto de población genera una comunidad. Es decir, un conjunto de distintas poblaciones va a generar una comunidad. Entonces, estas poblaciones interactúan entre sí, ¿sí? Entonces, la comunidad es un conjunto de poblaciones que se desarrollan y que interactúan entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos un león o una leona cazando un conejo para sus crías, ¿sí? Aquí son dos poblaciones distintas, la leona y los conejos, que están interactuando entre sí. No necesariamente tiene que ser una interacción amistosa, ¿sí? Por ejemplo, se puede dar de esta forma una interacción de caza, de cazar, ¿sí? De atrapar a la especie. Entonces aquí se ve la interacción de la leona con el conejo, ¿sí? Una interacción de supervivencia, más que nada por parte del conejo. Entonces, teníamos un individuo. Un conjunto de individuos de la misma especie va a conformar una población. Y el conjunto de distintas poblaciones, ¿sí? Poblaciones de distintas especies, va a generar una comunidad, ¿sí? En la comunidad estos interactúan entre sí, las poblaciones interactúan entre sí, y es un conjunto de comunidades, es decir, un conjunto de seres vivos que comparten las condiciones del lugar bióticas y abióticas, es decir, las condiciones de los seres vivos como las condiciones de los elementos no vivos como el agua, la luz, la temperatura, etc., que interactúan entre sí, es un ecosistema, o sea, es el conjunto de todo. Por ejemplo, aquí tenemos el individuo del conejo que vive en una población de conejos que comparte una comunidad con la leona, pero que además en este mismo territorio viven otras poblaciones, otros individuos que comparten un lugar, ¿sí? Que comparten un hábitat. Entonces, esto es la introducción para poder entender las cadenas alimenticias. Aquí está una breve representación como tipo resumen de todo lo que acabamos de mencionar. Entonces, lo amarillo es una planta, ¿sí? La comunidad de las plantas, que viven en un hábitat terrestre marino. Este hábitat lo comparten distintas especies, pueden ser peces terrestres como peces marinos, ¿sí? Distintos organismos. Entonces, esta relación e interacción genera un ecosistema. Un ecosistema está compuesto de luz solar, de agua, de suelo, etc. Vamos a ver esos factores ahora mismo. ¿Qué otros componentes tiene un ecosistema? Aparte de que hay individuos, población, comunidad, además también tiene dos factores, dos variables, ¿sí? Las variables vivas, los seres vivos, factores bióticos, y las variables no vivas, los factores abióticos. Recuerde que A es ausencia y bio es vida. Entonces, abiótico es sin vida y biótico es con vida. Los factores abióticos son la luna, el sol, la lluvia, el suelo, las rocas, etc. Y los factores bióticos son tanto plantas como animales, ¿sí? La flora y fauna de un ecosistema. Entonces, entendiendo de dónde proviene la materia y la energía, vamos a ver ahora las relaciones tróficas. Las relaciones tróficas es la relación directa que se da en un ecosistema de productores y consumidores. Ahora, ¿qué querrá decir la palabra productores?
Ya, sí, son quienes producen. ¿Y qué producen? ¿Qué es lo que producen? Producen energía, ya, energía I, ¿y qué más? Empieza con energía y materia, muy bien. Los productores son la base de toda cadena y de toda red alimenticia, ¿sí? Son quienes proveen la principal energía y materia a los consumidores, ¿sí? Tenemos consumidores de distinto tipo. Los consumidores son quienes se alimentan de otra especie, ¿sí? Yo, por ejemplo, podríamos decir que tengo un plato de lechuga. Tengo un plato de lechuga, yo me estoy comiendo la lechuga. Entonces la lechuga va a ser mi productor de energía, de materia. Me va a entregar energía, me va a entregar materia en forma de alimento, de bolo alimenticio. Y yo voy a ser la consumidora, ¿sí? Consumidora primaria, es decir, porque soy la primera que se está alimentando de la planta. Como aparece acá, hay 3 o más tipos de consumidor. Consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario. Se dividen en niveles por ese orden, pero además hay ciertas características de los consumidores. Veamos cuáles son. ¿Les gustaría saber cuáles son o ya se las saben? Porque si ya se las saben, yo salto, avanzo nomás. Veamos cuáles son. Ya, tenemos 5 tipos de consumidores: los herbívoros, los carnívoros, los omnívoros, los carroñeros y los parásitos. Entonces, veamos. Tenemos los consumidores herbívoros, que principalmente son consumidores primarios, porque son aquellos que se alimentan de las plantas. Muy bien. Después tenemos los consumidores carnívoros. Los consumidores carnívoros se alimentan principalmente de animales. Muy bien. De animales podemos mencionar, por ejemplo, los leones, la mantis religiosa, los tigres, etc. ¿Sí? Son quienes se alimentan de otro ser vivo, de otro tipo de carne, por decirlo de una manera. Luego tenemos los omnívoros, que son aquellos que consumen tanto alimentos vegetales como alimentos animales, de origen animal, como los cerdos, como los zorros, como los seres humanos. La mayoría de los seres humanos son omnívoros. Y después tenemos a los carroñeros, ¿sí? Que son aquellos que se alimentan a partir de materia orgánica descompuesta o animales muertos, como los buitres, como las hienas, uno y otro escarabajo. ¿Sí? Los carroñeros se alimentan de animales que ya no están vivos. Y finalmente tenemos los parásitos, que son los que se alimentan de otro ser vivo, pero sin matarlo, como lo son las pulgas, como lo son las garrapatas, los piojos. Esos como son las más conocidas. Entonces, la energía va a fluir desde los productores, es decir, desde las plantas, a los consumidores según su nivel. ¿Sí? Miren, volvamos a la imagen anterior. Acá tenemos consumidor primario. El conejo le va a entregar energía y materia al consumidor secundario, ¿sí? A la serpiente. Y la serpiente también va a ser un tipo de alimento que va a entregar su energía, es decir, va a morir y va a ser el alimento de un águila, ¿sí? Y la serpiente le va a entregar energía y materia a este águila, que pasaría a ser un consumidor terciario. El primario va a depender, el primario siempre es quien se alimenta de las plantas. Entonces de ahí adelante vamos contando primario, secundario, terciario, etc. Sigamos. Vamos a ver ahora las cadenas alimenticias y los niveles tróficos. Aquí, por ejemplo, tenemos una cadena alimenticia donde las líneas amarillas van a representar el flujo de energía y las líneas rojas van a representar el flujo de la materia. ¿Sí? Vamos a ver que, por ejemplo, las líneas amarillas van a ir disminuyendo su grosor porque la entrega de energía va a ir disminuyendo también. Entonces, tenemos la energía del sol. El sol le entrega energía
a las plantas, que pasarían a ser los principales productores, ¿sí? El primer nivel trófico son los productores. Antes de los consumidores están los productores, las plantas. Entonces las plantas como productores entregan energía y entregan materia al conejo, ¿sí? Al conejo, un animal herbívoro. Entonces le entrega energía y materia, y el conejo además elimina, por ejemplo, su feca la elimina, que pasaría a ser elementos descomponedores en un ecosistema, ¿sí? Todo excremento son elementos descomponedores del ecosistema, y además el conejo pasa a ser alimento del zorro. Como pasa a ser alimento del zorro, pasa a transferirle energía y materia al zorro, ¿sí? Energía y materia tanto que recibió el conejo de la planta como propia del conejo. Y este mismo hace el mismo proceso. El zorro puede ser alimento de otro animal y también elimina sus desechos, es decir, el excremento, más conocido como la caca, y esto lo deja en el suelo, y lo que hace el suelo es procesarlo y servir como de abono para las plantas, y así se cumple que de alguna manera esto igual le entrega energía, principalmente más que energía entrega materia a las plantas para que puedan seguir produciendo su alimento. Eso era el ejemplo de arriba. Luego tenemos el ejemplo de abajo, ¿sí? Tenemos por ejemplo una hoja de un roble que sirve como alimento de transferencia de energía y materia a una oruga, ¿sí? La oruga pasa a ser alimento de un escarabajo, por lo tanto la oruga le entrega, transfiere energía y materia al escarabajo. Luego el escarabajo es comido, es alimento de la musaraña, y la musaraña pasa a ser alimento del zorro, ¿sí? Aquí tenemos una cadena trófica o cadena alimenticia un poco más larga. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿cuántos productores? 1, ¿sí? ¿Cuál es el productor? La hoja del roble, muy bien. ¿Cuántos consumidores tenemos? 4, muy bien. ¿Quién sería el consumidor terciario? Tercer consumidor. La musaraña, muy bien. ¿Cuál es el consumidor primario? La oruga, perfecto. Consumidor secundario, el escarabajo, y el consumidor cuaternario, el zorro. Muy bien. Aquí, por ejemplo, se presentan 4 tipos de consumidores, 4 niveles de consumidor. Consumidor primario, secundario, terciario y cuaternario. Ya, sabemos que la hoja es el productor. ¿Cuál es el ser vivo que es herbívoro? La oruga, muy bien, porque se alimenta de plantas. ¿Qué consumidores son carnívoros? El escarabajo, la musaraña y el zorro. ¿El zorro podría ser un omnívoro, por ejemplo? ¿Solo se alimenta de carne? ¿No come plantas o verduras? Lo voy a dejar a su criterio de investigación. No les voy a dar la respuesta, ¿sí? Investíguelo. ¿De qué se alimenta el zorro? Sigamos. Tenemos acá otro tipo de cadena alimenticia. Tenemos una flor de la cual un ratón se alimenta. El ratón pasa a ser alimento de la serpiente, por lo tanto, de la culebra. Vamos a hablar más de culebra. La diferencia entre serpiente y culebra es su tamaño y otras variables. Pero vamos a hablar de culebra por el tema de tamaño. Entonces, la flor, las semillas de flor y todo eso, le traspasó energía y le traspasó materia al ratón. El ratón lo procesó como parte de su cuerpo y el ratón va a pasar a ser alimento de la culebra. Por lo tanto, va a pasar también va a transmitir o entregar su energía y su materia. Luego, esta culebrita va a pasar a ser alimento de un águila, ¿sí? Por tanto, le va a transferir energía y materia. Perfecto. Estas son las cadenas, son líneas rectas de procesos de alimentación o de alimento de distintas especies que comparten un ecosistema. Entonces, veamos ahora las redes alimenticias.
Habíamos dicho que las cadenas son lineales. Por lo tanto, las redes son interacciones que se van cruzando entre sí o que van interactuando en distintas direcciones. Entonces, siempre recordar que estas interacciones se dan dentro de un mismo espacio, es decir, dentro de un mismo ecosistema. Acá, por ejemplo, tenemos las plantas. Las plantas le entregan energía a la ardilla, al ave, a la oruga. Esta energía y esta materia que es transmitida a estos consumidores primarios, ardilla, el ave y la oruga, van a pasar a ser alimento de los consumidores secundarios. En este caso, el zorro, la culebra, la rana. ¿Me faltó algo? Sí, tienen razón. La mariposa. La mariposa también es un herbívoro, es decir, es un consumidor primario. Recapitulemos entonces. Muchas gracias por recordarme, no me había dado cuenta. Tenemos la planta que le transfiere energía y materia a la ardilla, el ave, la oruga y la mariposa. Estos 4 consumidores primarios van a pasar a ser alimento de otro ser vivo. Por lo tanto, van a transferir energía y materia al zorro, a la culebra y a la rana. Tenemos entonces 3 consumidores secundarios, ¿sí? Porque son el segundo en alimentarse después del consumidor primario, es decir, que se ha alimentado de los productores. Segundo consumidor. ¿Hay un tercer consumidor? Sí, tenemos un consumidor terciario que vendría a ser este águila, halcón, ave carroñera, ¿sí? O ave carnívora. Va a depender de las condiciones en las que se presente el alimento. Y eso es la red, ¿sí? No es lineal, es variable. Por ejemplo, si un ratón muere y se lo come una culebra, pero la culebra no se lo come todo, el zorro, por ejemplo, también se lo puede comer. Entonces este ratón le va a entregar energía a 2 especies distintas. Ya no va a ser lineal, se va a transformar en una red, ¿sí? La red va en distintas direcciones y la cadena es lineal. Entonces, veamos, por ejemplo, acá tenemos una red un poco más sencilla. Tenemos un arbusto del cual que el arbusto pasa a ser el productor, ¿sí? Productor transfiere energía y materia, perfecto. ¿A qué especies? Al conejo, al saltamontes y al ratón. Consumidores primarios, conejo, saltamonte, ratón. Consumidores secundarios, el ave, el zorro y el águila. Estos pasan a ser consumidores secundarios. ¿Hay alguno que se transforme en un consumidor terciario? En este caso, el zorro, ¿sí? Porque está en el tercer nivel luego de los productores, en este caso el arbusto. Muy bien, creo que ya lo van entendiendo súper bien. Los felicito y las felicito. Entonces, vamos a recopilar un poco todo lo que hemos hablado en esta pequeña clase. Vamos a decir que un ecosistema son un conjunto de seres vivos que están organizados, es decir, se relacionan entre sí de una forma armónica en diferentes niveles, ¿sí? ¿Cuáles son estos niveles? Recuerde que el ecosistema estaba compuesto de lo que era este comparte la misma especie que interactúa en una y la relación de estas distintas se desenvuelve en una. Ya, muy bien. Perfecto, vamos bien hasta ahí. Entonces, voy a leerlo. En un ecosistema, los seres vivos están organizados en diferentes niveles. Algunos de ellos son individuo, población y comunidad. Muy bien. Pueden ir, por favor, tomando apuntes de esto. Luego los pueden hacer en un dibujo, los pueden organizar en un esquema más bonito. Si no alcanzaron a tomar apuntes de esto, pueden volver a verlo, pero principalmente es para que vayamos entendiendo, ¿sí? Hagan un dibujo, no sé, de un perro, de un conejo, de su animal favorito que les sea más fácil dibujar. Después de hacer uno, hagan un conjunto de ellos, hagan 3, no sé, 3 gatos.
de estos 3 gatos, dibújelo en una casa donde hay 3 gatos, 2 perros y un conejo. Y la casa entonces va a ser nuestro ecosistema, mientras que un gato va a ser un individuo, 3 gatos van a ser una población, los gatos, el perro y el conejo van a conformar una comunidad que vive dentro de una casa y de esta casa va a ser su ecosistema. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo súper sencillo de cómo representar un ecosistema. Entonces, sigamos. En un ecosistema se encuentran 2 tipos de componentes, los componentes o factores con vida y los componentes con factores sin vida. Pero ¿cómo se llamaban esos componentes? Componentes o factores, ya recuerde, con vida. Ya, ahí sí, muy bien. Y los componentes sin vida, que son los... Perfecto. Entonces, en un ecosistema se encuentran 2 tipos de componentes. Los componentes bióticos y los componentes abióticos. Con vida, sin vida. Entonces, los componentes bióticos son los seres vivos. Y los componentes abióticos son los seres no vivos, seres inertes. La luz, el agua, etc. En el ejemplo de la casa con el gato, el perro y el conejo, por ejemplo, supongamos que en esta casa se da gatos, perros y conejos. Esta botella pasaría a ser un elemento inerte, que si el gato lo bota, el perro se toma el agua, ahí hay una interacción, ¿sí? Son cosas súper sencillas, o sea, perdón, es algo complejo, pero adaptado a un ejemplo súper sencillo y cotidiano. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Los productores. Los productores son, los consumidores son, es decir, ¿qué ser vivo son los productores? Las plantas, perfecto. ¿Y qué ser vivos son los consumidores? Los animales, todos los animales en general, ¿sí? De todo el reino animal. Vertebrados, invertebrados, del reino fungi, del reino, etc. ¿Sí? Todos los vertebrados son parte de los consumidores, ¿sí? Dentro de una red o de una cadena alimenticia. Y pueden ser clasificados ¿en qué podrían ser clasificados estos consumidores? Ya puede ser clasificado primario, secundario y terciario. ¿Pero qué característica tiene? ¿Será lo mismo una oruga que se alimenta de una hoja que una culebra que se alimenta de un ratón? No, no es lo mismo. Entonces, ¿qué características son esas? Como de forma de alimentación. Ya, entonces veamos, estaban los herbívoros, los carnívoros, los omnívoros, los carroñeros y los parásitos. Perfecto. Entonces, completémoslo. Los productores son las plantas, los consumidores son los animales y estos pueden ser clasificados en primario, secundario y terciario o, como les comenté, carnívoro, herbívoro, carroñero, descomponedor. No, descomponedor no es un consumidor. Herbívoro, carnívoro, carroñero, omnívoro y parásito. Esos son los 5 tipos de consumidores. Entonces, luego de esto que ya hemos resumido todo lo que vimos en la clase, ver dónde estamos, situarnos. Tenemos entonces que hemos visto las capas de la Tierra, la erosión del suelo, la fotosíntesis. Vimos ahora lo que son las redes y las cadenas alimenticias. Nos queda la última clase, que es ver cómo no hacer esta clase, cómo no hablar sobre esto. Nuestra responsabilidad como seres humanos que intervienen o afectan de alguna u otra manera los espacios de los seres vivos, ¿sí? Que alteramos los ecosistemas, tanto en cadenas como en redes alimenticias, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre eso. Si usted quiere investigar más, por favor, hágalo. Está abierto a hacerlo. Internet tiene un montón de información, hay un montón de dibujos, de imágenes, de videos, así que lo dejo a libre disposición. Que esté muy bien. Espero que le haya gustado la clase. Un abrazo. Nos vemos en la próxima.